Hola, amante del terror. Antes de sumergirte en estas escalofriantes historias del metro, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este contenido. Estas 3 historias te llevarán a los rincones más oscuros del transporte subterráneo, donde lo cotidiano se convierte en pesadilla. ¿Estás listo para conocer al último vagón, el tren fantasma y al pasajero de medianoche? Prepárate para el viaje más aterrador de tu vida. En la ciudad de Tempestad, el metro era el corazón de la vida diaria. Las luces blancas y frías iluminaban los túneles interminables, y el eco de los trenes llenaba el aire con un murmullo constante. Sin embargo, había un vagón del que pocos hablaban, el último. Se decía que en ciertas noches, cuando el reloj marcaba las 3:33 de la madrugada, el último vagón del tren 13A no era como los demás. Los conductores evitaban mencionarlo y los empleados de limpieza siempre lo dejaban para el final, si es que se atrevían a entrar. Ana era una joven que trabajaba como camarera en un bar nocturno. Aquella noche, su turno había terminado más tarde de lo habitual, y el último tren era su única opción para volver a casa. Al llegar al andén, notó algo extraño: el tren 13A estaba completamente vacío, salvo por el último vagón, cuyas luces parpadeaban intermitentemente. Con un suspiro de resignación, subió al penúltimo vagón. Las puertas se cerraron con un chirrido metálico y el tren comenzó su marcha. Mientras avanzaba, Ana sintió una extraña inquietud. Los vagones estaban impecables, demasiado limpios para la hora y el lugar. De repente, una ráfaga de aire helado recorrió el vagón, y las luces se apagaron brevemente. Cuando volvieron a encenderse, Ana notó algo que le erizó la piel. En el reflejo de la ventana, había un hombre de pie en el último vagón, mirándola fijamente. Pero cuando giró la cabeza, no había nadie. El tren se detuvo en una estación desierta. La curiosidad y el miedo luchaban dentro de Ana, pero algo la empujó a caminar hacia el último vagón. Las puertas se abrieron con un siseo, y el interior estaba sumido en una penumbra inquietante. Había grafitis en las paredes, pero no eran los típicos garabatos. Eran símbolos extraños, casi arcanos. El aire era pesado, como si algo invisible la observara. En el suelo, encontró un teléfono móvil. Al desbloquearlo, vio una serie de mensajes sin enviar. Si alguien encuentra esto, no subas al último vagón. Antes de que pudiera reaccionar, las puertas se cerraron y el tren arrancó con un estruendo. Ana intentó abrirlas, pero no se movían. Entonces, las luces comenzaron a parpadear violentamente. En uno de los destellos, Ana vio que el vagón ya no estaba vacío. Figuras oscuras y deformes se movían entre los asientos, sus ojos brillaban como brasas encendidas. Susurros llenaron el aire, palabras incomprensibles que parecían venir de todos lados. Ana retrocedió hasta el extremo del vagón, temblando. De repente, una voz profunda y gutural resonó. «Este vagón no es para los vivos». El tren se detuvo abruptamente. Las puertas se abrieron, revelando un túnel oscuro y húmedo. Las figuras comenzaron a acercarse, extendiendo manos alargadas hacia Ana. En un acto de desesperación, saltó al túnel y corrió sin mirar atrás. Finalmente, Ana encontró una salida de emergencia y emergió a la superficie. La ciudad estaba tranquila, como si nada hubiera pasado. Cuando intentó explicar lo ocurrido, nadie le creyó. Pero desde aquella noche, Ana nunca volvió a tomar el metro. Semanas después, un titular en el periódico llamó su atención: «Desaparecen pasajeros en el tren 13A. Autoridades investigan». En la foto, el último vagón aparecía vacío, pero Ana juraría que en una de las ventanas podía distinguir unos ojos brillantes que la miraban fijamente. En una ciudad que nunca dormía, el metro era el refugio de quienes buscaban llegar rápido a sus destinos. Pero no todos los trenes eran iguales. En la línea 7, los rumores hablaban de un tren que aparecía solo en las noches más oscuras, el tren fantasma. Se decía que el tren fantasma era un vagón antiguo, abandonado desde los años 70 tras un terrible accidente que cobró la vida de decenas de pasajeros. Algunos testigos afirmaban haberlo visto detenerse en estaciones vacías, con puertas que se abrían lentamente invitando a los incautos a subir. Ninguno de ellos volvía a ser visto. Daniel era un joven estudiante que había pasado la noche estudiando en la biblioteca.
Exhausto y con prisa por llegar a casa, bajó al andén de la estación central justo cuando el reloj marcaba la medianoche. A esa hora, la línea 7 estaba desierta, y un silencio inquietante llenaba el lugar. Mientras esperaba, escuchó un sonido distante, el rugido de un tren que se acercaba. Pero cuando las luces del vagón iluminaron el túnel, Daniel notó algo extraño. El tren que llegaba era diferente a cualquier otro que hubiera visto. Era un modelo antiguo, con un exterior oxidado y ventanas empañadas. Las puertas se abrieron con un chirrido, y una brisa helada salió del interior. Contra su mejor juicio, Daniel subió. El vagón estaba casi vacío, salvo por unas pocas personas sentadas en silencio. Nadie hablaba ni se movía. Las luces parpadeaban, y el aire olía a humedad y metal oxidado. Daniel se sentó cerca de la puerta, intentando ignorar el malestar que sentía. A medida que el tren avanzaba, Daniel notó que las estaciones que pasaban no eran familiares. Los nombres en los letreros estaban borrados o escritos en un idioma que no podía reconocer. Intentó preguntar a los demás pasajeros, pero todos parecían estar en trance, con los ojos fijos en el vacío. De repente, las luces se apagaron por completo. Cuando las luces volvieron, Daniel se dio cuenta de que el vagón había cambiado. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, y los asientos estaban rotos y cubiertos de polvo. Los pasajeros habían desaparecido, excepto una figura al final del vagón, un hombre con un uniforme de conductor antiguo. El hombre lo miró fijamente y sonrió de manera antinatural. Luego, habló con una voz que resonó en toda la cabina. Bienvenido al último viaje. Nadie regresa. El tren comenzó a acelerar, y el paisaje fuera de las ventanas se transformó en un torbellino de sombras y luces. Daniel intentó abrir las puertas, pero estaban bloqueadas. El vagón comenzó a llenarse de susurros y risas distorsionadas. En un acto desesperado, Daniel corrió hacia la cabina del conductor. Al abrir la puerta, encontró una consola cubierta de telarañas y un asiento vacío. Sin embargo, en el cristal delantero, vio su propio reflejo, su rostro estaba envejecido, como si hubieran pasado décadas. De repente, el tren se detuvo bruscamente. Las puertas se abrieron, y Daniel saltó al andén de una estación que nunca había visto antes. Era un lugar oscuro y desolado, con escaleras que parecían no tener fin. Sin otra opción, comenzó a subir. Cuando finalmente emergió a la superficie, Daniel se encontró en una ciudad que no reconocía. Los edificios eran antiguos y extraños, y las calles estaban vacías. Intentó buscar ayuda, pero no había nadie. Desde entonces, Daniel vaga por esa ciudad desconocida, buscando una salida que nunca encuentra. Y en las noches más oscuras, si escuchas con atención, podrías oír el eco de un tren lejano, llevando a otros incautos a su destino final. En la línea 6 del metro de Ciudad Abismo, los trabajadores nocturnos contaban una historia peculiar. A las 2:45 de la madrugada, un pasajero subía siempre al mismo vagón, sin importar el día ni el clima. Nadie sabía quién era, pero todos coincidían en algo: el hombre nunca parecía del todo humano. Clara era conductora del metro desde hacía 5 años. Había escuchado los rumores, pero nunca les prestó atención. Sin embargo, una noche lluviosa, mientras manejaba el último tren, algo extraño ocurrió. El tren se detuvo en la estación Cementerio, una parada que había sido clausurada años atrás por su ubicación remota y el bajo flujo de pasajeros. A pesar de que no debería haber nadie, Clara vio a un hombre de pie en el andén. Vestía un traje negro antiguo, con un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro. Sin pensarlo demasiado, abrió las puertas. El hombre subió al vagón sin emitir sonido alguno y se sentó en un rincón. Clara sintió un escalofrío, pero atribuyó su nerviosismo al cansancio. Reanudó el viaje, observando al pasajero por el espejo retrovisor. A medida que avanzaban, Clara notó que el hombre no se movía. Ni siquiera parpadeaba. Las luces del vagón parpadearon varias veces, y el aire se volvió más pesado. En cada parada, las puertas se abrían, pero nadie subía ni bajaba. El hombre permanecía inmóvil. Cuando llegaron a la penúltima estación, Clara decidió confrontarlo. Se levantó de su asiento y caminó hacia él. Pero cuando estuvo a pocos pasos, el hombre levantó la cabeza.
Sus ojos eran dos pozos negros, infinitos, y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Gracias por llevarme. Es un camino largo hacia el final, dijo con una voz que resonó en su mente más que en el aire. Clara retrocedió, aterrorizada, y corrió de vuelta a la cabina. Aceleró el tren, deseando llegar a la última estación y deshacerse de aquel pasajero. Pero cuando las puertas se abrieron en la terminal, el hombre ya no estaba. Confundida, revisó cada vagón, pero no encontró rastro de él. Sin embargo, en el asiento donde había estado sentado, había un objeto, un reloj de bolsillo antiguo. Clara lo tomó con manos temblorosas. La esfera marcaba las 2:45, pero las manecillas no se movían. Desde aquella noche, Clara evitó conducir el último tren. Pero el rumor del pasajero de medianoche continuó. Otros conductores también lo vieron, y todos recibieron el mismo mensaje críptico. Algunos decían que era una alma perdida, otros creían que era una advertencia de algo peor. A día de hoy, si tomas el último tren de la línea 6, podrías encontrarte con él. Y si lo haces, recuerda no mirarlo a los ojos. Porque, según cuentan, quien lo haga no vuelve a ver la luz del día.